Aló, ¿quién se conecta? Ay, ya ando retomando mis redes aquí, que agradecidísima que mi pequeña ya está creciendo y se anda yendo a la escuelilla. Bueno, no a la escuelita, a su Montessori. ¿Cómo están, familia? Mis amados brujos, brujas, magos, hechiceros, sacerdotes, sacerdotisas, puentes. Hoy traigo ganas de chisme. Hello, Chris. Traigo ganas de chisme espiritual. Traigo ganas de cotorrear porque, ya saben, uno que anda en estos temas brujilísticos, esotéricos, mágicos, musicales, espiritualones, materialones, manifestadores, es una locura la cantidad de información que hay en esta bendita red social que para mí es una representación exactita del astral. Quienes todavía no tienen oportunidad de hacer sus viajes astrales conscientes, les comparto que el astral se ve igual de caótico y de desmadroso y de loco y de esquizofrénico como se ve el TikTok. Es lo mismo, ¿eh? Así, te topas con ángeles, demonios, conciencias de maestros ascendidos, información, de todo tipo en la misma fiesta. ¿Saben qué? Es algo como parecidito a la ceremonia de apertura de las Olimpiadas. Ay, no. Esta realidad es una enfermedad. En estos momentos de nuestra historia humana estamos en un momento bien caótico, bien de locos, bien malito de la cabeza. Yo entre más me topo con los divulgadores de la verdad, ¿no? Los que están compartiendo este camino de luz y de iluminación. Ay, sí siento que nos andamos rayando la luz y la información anda rayando en el extremo del encandilamiento. Los iluminados se me están achicharrando y se les está volviendo un cortocircuito toda su psique. Así es que, pues, hoy me dieron ganas de conectarme. Ando aquí, aterrizando unas canalizaciones personales que últimamente he estado en mucha introspección, en mucha observación desde lo personal hacia lo externo, de lo externo hacia lo interno, y así me la he pasado estos últimos mesecitos. He estado como muy, híjole, en modo filósofo filoso, así rumeando y mascando información, filtrándola, volviéndola a escupir, volviéndola a analizar, a pensar, a sentir. Para mí eso es canalizar, ponerle orden a una información, a algo que estamos de alguna otra forma tratando de comprender. Entonces tú lo canalizas, ¿no? Lo traes a tu mente inconsciente, subconsciente, consciente, y estás llevando y trayendo hasta que le pones orden. Y cuando ya la comunicas es porque más o menos ya está siendo congruente con lo que vas a expresar o lo que vas a hablar. Y justamente es lo que me he estado dando cuenta con todo este estudio de las frecuencias, que ustedes saben que soy una apasionada de la manifestación. Bueno, y quien no me conoce o quien se está uniendo apenas a mi canal de comunicación, soy una apasionada en la manifestación de la realidad, de la experiencia, del ser, del humano que somos, de la esencia que somos, del alma que somos en esta experiencia. Y dentro de esta búsqueda constante de, no de llegar a una verdad, porque yo sí considero, gracias Cris por todo tu apoyo, yo sí considero que llegar a una verdad, cuando estamos hablando de temas intangibles, ¿no?
de temas que son invisibles, que realmente solo podemos comprenderlos desde nuestra propia experiencia. Llegar a una verdad es como llegar al punto de partida de nuevo dentro de un laberinto que no tiene final. Y en estos temas, pues esotéricos, espirituales, de la psique humana, la psicología, la filosofía, la teosofía, el ateísmo incluso, el gnosticismo, todas estas ramas de conciencia donde se puede uno inclinar a adquirir conocimiento, a esculcarle, no puedes llegar a una verdad, no puedes tener tangible una verdad, porque al final esa es la percepción de la persona que transitó un caminar de forma individual y que a través de su experiencia y a través de su conocimiento y a través de sus vivencias pudo concretar una realidad que para esta persona fue verdad, ¿no? Fue parte de su proyección. Entonces, ahorita que veo cómo se ha venido desarrollando el diálogo en los últimos, 3 años, yo realmente me considero joven en las redes sociales y en la vida real. Soy una pequeña, una adolescente belugiana que anda por este mundo disfrutando de la experiencia. Soy una jovencita. Soy una jovenzuela en las redes porque le postergué mucho a alzar mi voz y a encontrarme, le postergué y pues de alguna otra manera los que traen un caminazo recorrido, ¿verdad? En esta experiencia de las redes sociales, pues ya tienen como muchos escalones alcanzados, por decirle así, con respecto a la voz que tienen dentro de estas redes sociales, a, si le podemos llamar, pues experiencia o reputación incluso en las redes sociales, viendo sus cantidades de seguidores y las comunidades que tienen, pues me considero realmente joven en esto. Sin embargo, en estos últimos 3 años, en mucha de esta observación que les comparto, he estado viendo cómo ha evolucionado de forma muy dramática el diálogo de estas nuevas religiones holísticas y de estos nuevos caminos dogmáticos que ahora se están enganchando a información que por tanto tiempo estuvo oculta, pero que al final estuvo oculta por la religión católica, es judeocristiana católica, que es ahí la mezcla de todas estas, ¿no? Occidental. Y que todos y la mayoría de los que están comunicando algo referente al despertar de conciencia, a las terapias holísticas, a la New Age, a las técnicas de sanación, de iniciación, caminos de despertar de conciencia, siento que no hay uno que de verdad, bueno, sí los hay, pero están un poco más ocultos, ¿no? Que no esté cayendo en el dogma, cayendo en la religión, cayendo en las instrucciones que toda la vida hemos tenido, o la vida presente que nos acordamos, hemos tenido y venimos arrastrando. Entonces a veces se me hace así como súper inconsciente, incongruente, inconstante, todo lo que pueda existir, que haya tanta incapacidad, incapacidad de poder ver más allá del dogma, de poder ver más allá del estigma religioso, porque espiritualidad y religiosidad no es lo mismo. Y la mayoría que está canalizando información, que la está trayendo en la realidad, que la está comunicando, que está fungiendo como un puente, termina echándole todos los dogmas religiosos de las corrientes religiosas. Le terminan metiendo cristianismo, budismo, catolicismo, entonces a lo místico, a lo esotérico, a la simbología, a las herramientas, le vuelven a echar mierda. No las dejan ser.
conocimiento no lo dejan ser, no lo identifican, no lo separan. Sigue estando ahí encima de toda esta información. El camino del bien y el mal, las razas prometidas. Hoy me topé con un post que ustedes saben, traemos cola que nos pisen ahí ciertas personalidades que estamos en el medio, porque así como existe el medio de los abogados, el medio de la ciencia, el medio de la salud, el medio del arte, pues hay un medio espiritual que ni siquiera le deberíamos poner esa etiqueta. Yo creo que le pondría yo más bien en el medio del camino de la integración, por decirlo así, o el medio de lo esotérico, o el medio de todas estas corrientes, pues ciertas personalidades, ¿no? A las que incluso, como es muy mi ser, mi esencia, mi ego, mi alma, mi todo, me encanta criticar. Porque cuando hay una crítica constructiva, justa, ordenada, siento que hay una aportación desde otra perspectiva y eso te permite poder tener un panorama diferente siempre y cuando pues la otra persona o el que esté recibiendo esta información que parece crítica o parece juicio esté dispuesto a escucharlo, entenderlo, masticarlo y tomar lo que le sirva, ¿no? Entonces, hoy me topé con una publicación, con un video en el cual estaban ejemplificando que el alma era el diablo y la esencia eran las virtudes de Dios. Cuando todavía existe esa división en la cual queremos creer que el Dios, hablando religiosamente, utilizando una palabra la cual se le ha inyectado dogma, estigma y en gran cantidad de información polarizada, es algo bueno. Y cuando de la misma manera al diablo le han metido información polarizada, estructurada en negativo y dogmatizada y en estigma total religioso como lo negativo, lo malo, lo oscuro, lo que nos atrapa y los hunde, estás transformando una información esotérica, mística, que tiene magia, que tiene alquimia, que tiene una danza perfecta, la estás convirtiendo en dogma religioso. Que por ahí anda una clarísima comunicadora de información que, según ella, no está dogmatizada, según ella no está en un camino de nada que tiene que ver con lo religioso, con el catolicismo, porque renunció a la ideología del catolicismo y su vida ha sido un constante avanzar, pero siguen utilizando la información como lo cristiano es lo puro. Lo blanco es lo puro, Dios, la esencia es lo puro, lo malo, lo negativo es el ego, es el diablo, es lo que nos hunde, el alma está atrapada en una cárcel, la tierra no es una escuela, es un lugar en donde todas las almas estamos atrapados viviendo un purgatorio. Todo eso, si no es dogma, todo eso si no es religiosidad, todo eso si no es una caída de conciencia de una información que no está hablando de eso, entonces yo no sé qué chingados es. Porque hasta donde yo me acuerdo y hasta donde yo sé, bienvenidos todos, Dulce, Eduardo, bienvenidos Arly, bienvenidos. Hasta donde yo sé, religión y dogma y estigma van de la mano. En todos. Buda no vino a fundar una religión budista, ¿no? Mahatma no vino a hacer que se construyera una ideología hinduista. Cristo, que ni siquiera le deberíamos de adjudicar a Jesús
el título de Cristo, porque Cristo era un movimiento religioso, político, esotérico y mágico, ¿sí? Los místicos de la época estaban buscando conectar con la esencia crística para elevar la conciencia. ¡Ay, Florecita, gracias! Y que esa conciencia pudiera regresarle a esta parte de la sociedad de esa época, su reconocimiento, su valía, su autonomía, su valor. Porque tal vez ahora estos que defienden las nuevas Jerusalenes y todas estas corrientes filosóficas cristianas al final, holísticas cristianas, ya no va a ser católico cristiano, ahora va a ser holístico cristiano. Todo va encaminado al sometimiento, a la ignorancia, otra vuelta de milenios de años hasta que entendamos que la vida es, el universo es, la experiencia es, el planeta Tierra es, el alma es, el espíritu es, el ego es, ni bueno ni malo, ni bonito ni feo, ni cárcel ni escuela, es lo que según tu nivel de conciencia y tu camino de integración, de iniciación, le vayas dando forma a tu creación. Dios es, el diablo es, la espiritualidad es, la mente es, el alma es, el cuerpo es. No bueno o malo, ahí es donde está el dogma. Ahí es donde está la caída de conciencia, ahí es donde está todavía la herida y el estigma de la religiosidad, de este control y esta manipulación de la conciencia a través de un sometimiento religioso, en donde ahora están alegando, que me encanta, es que Miguel de Nevadón es la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial es la fuente de luz. Ande, cabrón. Los cuentos de Jehová se quedaron pendejos con esa información, porque al final del día, esta realidad tridimensional no existiría sin la fragmentación de la luz. La fuente primigenia que le llaman el origen, el verbo que se hizo carne, que se manifestó, el sonido del cosmos que creó una realidad física material, no existiría sin la unificación de estas dos frecuencias, la frecuencia del sonido y la frecuencia de la luz. Que existamos en un mundo tridimensional, ¿sí? No significa que estemos mal o negativizados. Significa que la creación tridimensional requería que existiera un orden divino para poder ser manifestado. Esto no tiene nada que ver con el diablo. No tiene nada que ver con Satanás, no tiene nada que ver con que la fuente de este universo es la que domina esta realidad. Eso es una estupidez, tratar de entender la experiencia y todo desde un concepto lógico en el cual al final tú eres el que proyecta esa información. ¿En dónde está verdaderamente tu conciencia, tu entendimiento de la realidad, tu manifestación, tu libre albedrío, tu capacidad de discernimiento, de decisión, si eres una víctima de todas las pinches circunstancias que pudieran existir en esta realidad? Eres víctima de la economía, eres víctima de la religión, eres víctima de la política, eres víctima de la educación, eres víctima de tus padres, eres víctima de la rueda del samsara, eres víctima de los egregores, eres víctima de los, ¿cómo se llaman? Estos que supuestamente dominan la realidad, que yo les digo los dementores, pero de Harry Potter, pero se llaman, se me fue la palabra, los que supuestamente intervinieron en la rueda del samsara, que también yo creo que los
todos los místicos que comprendieron metafóricamente cómo utilizar el tema del samsara, que la rueda del samsara realmente lo que representa en la información védica y en la información todavía un poquito sana del hinduismo, es lo oculto, lo no visto, lo no manifestado. Entonces, una rueda del samsara es el poder comprender que toda causa tiene un efecto. Y cuando tú, en tu experiencia, no lograste aterrizar tu causa y efecto, tú entras en tu rueda del samsara por decisión propia, porque quieres volver a experimentar desde otra perspectiva aquello que no lograste ver, manifestar, percibir, experimentar, porque en sí, en esencia, desde la fuente de esta realidad y la fuente original que es el sonido, todos estamos conectados. Entonces, eso de me mandaron, eso de me atraparon, eso de es que no hemos podido salir de la rueda del samsara. Pues no, puta madre, ¿no están viendo la realidad como está? Guerras, hambrunas, inconsciencia, incongruencia, falta de luz, todo en densidad, todo en... Ahora sí que hemos estado arrastrándonos como culebras en esta experiencia, en las ondas más bajas. Pues ¿cómo vamos a salir de una rueda del samsara si no hemos logrado de alguna manera vernos, experimentarnos en luz, experimentarnos con más claridad, con más orden, con más virtudes, que al final para eso están creados no solo este universo, sino todos aquellos en los que podemos venir a jugar, a aprender, a divertirnos, a experimentar, a confirmar, a generar círculos de energía, vivencias, porque en otro lado no hay materia física, es otro tipo de energía, es otro tipo de manifestación, son otras reglas, son otros niveles de frecuencia y de luz y de conciencia. No existen mejillas bonitas, no existen ojos materiales, no existe boca para comer y sentir los sabores, no existen en otras dimensiones. Nuestros cuerpos en otras dimensiones, en otros niveles, no tienen esas características. Por eso creamos esta realidad tan chingona. Pero no nos la vino a poner nadie. Esa es la parte que no comparto, que no entiendo cómo al decir que estamos en unidad, que estamos en iluminación, que estamos en conciencia, que estamos en luz, sigamos peleados con el hecho de que la vida es lo que es y tú le das la misión, el propósito, el sentido, la información, porque tú eres libre de proyectar lo que se te dé tu rechingada gana, obviamente con las limitantes que tú mismo te propusiste, porque si no, ¿qué sentido tendría? ¿Qué sentido tendría? Hoy en la mañana venía pensando en algo bien interesante, que yo me ponía a pensar. A mí me encantaría viajar a lugares como Egipto, como Venezuela, Colombia. Tengo ahí varios lugarcillos en los cuales me pongo a pensar todo aquello que me encantaría. Turquía, conocer, experimentar. Obviamente amaría poder hacer este recorrido que mi abuelo por tanto tiempo me mostró en un mapa, de dónde venimos, hacia dónde fuimos, cómo huimos de la persecución que hoy entendemos como una persecución cristiana, pero era una persecución de conocimiento y de esoterismo, de iluminación. Pero luego me pongo a pensar los riesgos que conlleva hacer este tipo de viajes, hacer este tipo de excursiones, ¿no? Porque sabemos que hay lugares en donde hay mucho conflicto, en donde hay mucha densidad, en donde hay pues muchas situaciones que hacen que este tipo de viajes, que este tipo de experiencias tengan una polaridad negativa y un riesgo y un híjole, ¿no? Pero acá están los con metralleta, los del narco, acá están en revolución, con el tema del gobierno, acá tienen temas religiosos súper densos, ¿no? Nada más pensar
en que de repente te toque ahí un tema religioso entre musulmanes y cosas así. O sea, todo tiene su parte del drama. Y justamente eso me llevó a pensar que nuestra venida a esta realidad es así. Cuando tú decides tu viaje, decides acomodar tu experiencia, qué lugares quieres visitar, qué recorridos vas a hacer, qué vas a confirmar, qué recuerdos quieres mover, qué cosas nuevas quieres probar, hacia dónde quieres llevar tu viaje. ¿Va a ser placentero, va a ser turístico, va a ser dramático? Todo eso es igual que cuando nos movemos aquí entre una nación y otra. Sabes que tiene riesgos, sabes que en el fondo, aunque lo planeaste todo, aunque sabes a qué hotel vas a llegar, dónde está tu vuelo, todo eso está planeado, sabes que hay riesgos que no dependen de ti. Esos riesgos que no dependen de ti van a estar manifestándose, pero al final cuando los tengas en tu cara o los tengas que resolver, si no llegaron las maletas, si el vuelo se atrasó, si tuvo que haber una escala, si la reserva del hotel no estuvo lista, si al final el hotel al que elegiste llegar resultó que no era igual al de la foto, la expectativa que tú tenías no era tan divina, ¿no? Resultó que la comida ni era tan sabrosa, el calor verdaderamente era insoportable. Todo eso lo vas a tener que resolver estando en tu aventura, estando en tu viaje, estando en tu proceso, porque vas a estar creando ese viaje, experimentándolo y viviéndolo. Pero al final, cuando se acaba la vacación, cuando se acaba la experiencia, lo que te vas a llevar es el recuerdo de aquello bonito o no tan lindo, no tan placentero, porque esa es la información que te va a hacer comprender, de decir, bueno, pues yo me imaginaba las pirámides más grandes, ¿no? O yo creía que iba a estar más complicado el viaje y resultó que todo fue maravilloso. El viaje del alma es el mismo. Cuando nosotros decidimos venir aquí, traemos nuestro paquete de información, traemos con todo y el velo del olvido, que el velo del olvido no es otra cosa más que, pues no sabes en sí qué chingados va a pasar, ¿no? Cómo te vas a mover, las cosas que vas a sortear, ¿sí? Pero es una decisión personal. Eso de querer pensar que en otras dimensiones, en otros niveles de conciencia, en donde tú ya has venido de forma constante y consciente, experimentado cosas, enfocado cosas, destrabado cosas, y que vida tras vida has generado una experiencia, y seguir creyendo que estás aquí atrapado por error, que tu cuerpo está criogenizado no sé dónde, que mañana vas a tener un rescate heroico por entidades, todo eso, a mí me cae que forma parte de una inmadurez y una inconsciencia y una necedad de no querer hacernos responsables y verdaderamente ejecutar el poder que nos corresponde como seres divinos en un cuerpo humano, ejecutando tareas, acciones, movimientos para trabajar en comunión. Y cuando sigue estando en este punto de quiebre en donde todo allá afuera está mal porque el diablo, todo allá afuera está mal porque los egregores, todo allá afuera está mal porque Miguel de Nevadón. O sea, en serio, otra vez le vamos a dar vuelta a ese diálogo, otra vez, ¿no? Es que los cristianos, es que los masones, es que los Illuminati. Y me río porque yo estuve ahí, no porque me burle del pensamiento o de la creencia de alguien más. Me río porque yo me acuerdo haber estado medio aferrada, que eso no significa para mí desde mi creencia que no existan, ¿verdad? Maguitos negros, que no existan, pues personalidades narcisistas en esta experiencia que están haciendo con la humanidad lo que se les da la gana, que no existan agendas, porque un buen mago
negativo o positivo, un buen mago sabe que se requiere una agenda para proyectar una realidad, entonces claro que las tiene. De esta manera han podido crear muchas cosas, pero de ahí a que verdaderamente puedan dominar toda una humanidad, verdaderamente puedan dominar tu camino de regreso a casa, verdaderamente exista ¿cómo se llaman esos? Arconte, un arconte ahí esperándote en la aduana del astral para decirte no, te regresas, no pasaste el examen, no lo hiciste bien, no viene aprobada tu visa, entonces vuelves a nacer, ni madres, aquí no me importa, justicia divina, y si te parece y si no, no, eso ya se me hace demasiada dogmatización, porque entonces ya nos cambiaron el infierno, el castigo del infierno, ya no lo cambiaron por el dogma del arconte, que el arconte, si se van a estudiar las culturas gnósticas, realmente el arconte, la palabra como tal, la simbología que tiene, la información que tiene, realmente habla de un equilibrio justo entre lo dado y recibido. Entonces se podría entender como que energéticamente, vibracionalmente, el arconte es el que pesa, el que tanto de karma generaste y que tanto de dharma generaste, y si hay un equilibrio, y si no, pues te regresas a la rueda del samsara para que lo vuelvas a liberar. Pero todo esto es metafórico. Esta necesidad o esta necedad de hipermaterializar la parte espiritual, la parte esotérica, la parte mística, es en donde la mayoría cae, en querer creer que, híjole, yo que me considero de verdad una viajera en ese sentido, que es como parte de cómo veo mi alma y mi esencia y mi experiencia de esta y otras vidas, es como, a ver, no hay otros cuerpos, no hay otros mundos, no hay, o sea, no hay, porque esto es lo que concebimos, esto es lo que manifestamos, esto es lo que creamos en este universo. Entonces nuestro viaje constante es a través del alma con el personaje en estos cuerpos, porque lo demás no existe. Y cuando hablo de no existir, me refiero a que es parte de nuestra imaginación, de nuestra conciencia. Les puedo poner un ejemplo de cómo he visto mi ser en otras dimensiones, y es muy simple de entender. Cierren los ojos y se van a dar cuenta de cuál es su existencia en otros planos. Solo es su conciencia, solo es su imaginación, solo es sus ideas, sus experiencias, sus recuerdos, sus ecos, sus infinitas posibilidades. Entonces verdaderamente en otros planos no existimos. No hay. Puedes ir a Venus, puedes ir a Marte, puedes ir al Sol, pero vas en esencia, vas en conciencia, vas en un viaje. Por eso el viaje no es físico, el viaje es álmico, espiritual, mental. Es la integración de todo lo que somos aquí. Lo que pasa es que aquí todo lo queremos dividir y todo lo queremos comprender. Exacto, conciencia pura. Gracias, Esteban. Justo, conciencia pura, ¿no? Entonces, sí me revienta un poco, es como una patadita para mí pues sí, en el ego de esta realidad que tengo, el que polaricen tanto las cosas, el que dogmaticen tanto las cosas, el que las intenciones de las personas no estén ancladas a una responsabilidad, a una honestidad y sobre todo a una ética de antes de abrir la boca ser consciente de lo que vamos a transmitir, de lo que vamos a compartir, de lo que vamos de alguna u otra manera a hacer llegar a la otra persona, porque desde ahí, ¡ay, gracias!
¡Qué bonito! Gracias, Cris. ¡Qué bello! ¡Ay! Ay, esto nunca lo había experimentado. No sabía que sí se sentía virtualmente mucha emoción recibir flores. Gracias, Cris. ¡Qué locura! El que no haya una responsabilidad en ese sentido, ¿no? De poder compartir las cosas, sí, desde nuestra parte humana, que no somos perfectos. Gracias, Marta. No somos perfectos, nadie lo somos, no venimos a ser perfectos, venimos a experimentar, venimos a conocer, venimos a comprendernos, a vernos, a observarnos, a ver hasta dónde nos polarizamos, cómo nos vamos moviendo, cómo nos entendemos. Eso es una realidad. Pero hay veces que me entra mucha frustración y mucha desesperación ver cómo personas que tienen cierta autoridad, cierto alcance, cierto lugar posicionado en estas redes que al final del día ahora podríamos decir que la guerra entre el bien y el mal, lo pongo entre comillas por favor, va a estar muy enfocada a la tecnología, al uso de la tecnología. Y no nada más me refiero en lo esotérico, en lo místico o en lo mágico, sino también como a nivel empresarial, a nivel salud, a nivel psicología, a nivel muchos, o sea, en todas las ramas en donde nos podemos desarrollar como seres humanos, haya personas que sin autoridad, y cuando hablo de autoridad, no necesariamente un papel, porque sí entiendo esta parte en donde el papelito puede caer un poco en este dogma también del sistema, del sistema educativo, ¿no? Porque pues podemos tener miles de títulos y no comprender ni ejercer ninguno, sino cuando hablo de autoridad, hablo del conocimiento, de la experiencia, de la trayectoria, del entendimiento, de la capacidad de haber vivido los pros y los contras, que eso te da sabiduría, ¿sí? En el mejor de los casos, y que tantas personas, con el simple hecho de tener un teléfono en la mano, puedan alcanzar a llegar a mentes y corazones de otras personas, y eso verdaderamente es un peligro. Es un peligro para el futuro. Los que ya traemos cierto arrastre, ¿no? Pero me pongo a pensar en mis hijas, me pongo a pensar en las próximas generaciones, y entonces ahí es donde siento el por qué sí, durante mucho tiempo, este tipo de conocimiento se manejó oculto y se manejó realmente para los que traían un camino de iniciación. Y hablo en general, ¿no? Porque cada uno trae sus propias vías y sus propias alternativas. Pero imagínate que ahora personas que ni siquiera han estudiado al 100% nutrición, que no entienden de química corporal, que no tienen verdaderamente un conocimiento de las bases de ciertos padecimientos físicos, ya pueden ser nutriólogos a través de una pantalla e incluso dar consultas. De la misma manera, gran cantidad de personalidades que ni hijos tienen, no han estudiado crianza, no nada, pero son capaces de dar instrucciones a otro ser humano de cómo criar a sus hijos, de cómo deben de ser las cosas en casa, ¿no? Todo este tema polarizadísimo del masculino y del femenino, que también ya cualquiera con una ideología agarra el celular y comparte toda la mierdilla que trae en la cabeza. Y los coach, que yo soy coach, por ejemplo, y ni siquiera me considero, pues lo uso, ¿no? Como título. Coach que no estudiaron bases psicológicas, que no estudiaron la parte estructural de un coaching, que no entienden el orden con el cual se tienen que llevar y ejecutar las vidas de otras personas y que nomás lanzan al aire
información de no, es que claro, si tú organizas esto y esto en tu vida, ya vas a tener éxito. El coaching es un entrenamiento personalizado. No le vas a decir a Juan lo mismo que le vas a decir a Pedro. Es como el psicólogo y es como el psiquiatra y es como cualquier otro terapeuta que trabaja un poco la mente, las acciones, ¿no? Que verdaderamente tiene conciencia qué le va a ofrecer a la otra persona. El otro día escuchaba también a esta que la traigo atravesada, esta coach también que decía, es que al ego hay que someterlo para que no hable, para que no exprese, para que no protagonice. No mames, cabrón, es que el ego es al que vienes a trabajar aquí, el ego. El ego es al que vas a pulir, es al que vas a formar, es al que le vas a dar personalidad, enfoque. Es la bestia que vas a domar para que te sirva. ¿De qué te sirve someter lo que eres a través de esta fragmentación de esencia? Porque tu esencia está dividida en todo tu ego. Tu esencia, tu alma, tu viaje, todo está dividido en el ego. Sin el ego aquí no somos nadie, no existimos. Entonces es como decirle al actor que no trabaje su personaje. Es como, entonces, ¿para qué me dedico a la actuación? ¿Para qué me dedico a esto si no voy a trabajar mi personaje? Si no voy a interpretar la mejor versión de mi personaje. ¿No? Entonces, tantas cosas que están distorsionadas y distorsionadas y distorsionadas, que hoy también veía otro video de una recién maestra que estoy siguiendo, no la había descubierto, o mejor dicho, no se me había revelado porque tal vez no estaba lista para escuchar su postura, pero su canal de YouTube es del Grimorio. Y digo, claro, mientras sigamos defendiendo lo bueno, lo malo, el bien y el mal, Satanás y Dios, estas creencias que solo te traen pimponeando de un lado a otro, pero no te muestran un camino de integración, un camino en el cual vas logrando reconocerte, observarte, analizarte, estudiar, comprender, sumar, sino que todo lo divide y todo lo sigue fragmentando, nunca vamos a salir de la densidad energética en la que estamos, porque todo lo queremos jalar hacia un punto de partida donde nuestra razón, donde nuestra verdad, donde nuestro sea lo que dictamina la pauta entre lo que está bien y lo que está mal, cuando eso no es el objetivo de esta realidad. El objetivo de esta realidad es ser congruentes, es integrar. En el misticismo, que ya les compartiré, de verdad, tengo 6 meses estudiando muchas cosas que tienen que ver con la herencia de mi linaje familiar, que trae una historia bien chingona, bien interesante. No es por presumir ni por decir, yo soy, no soy nadie, pero cuando empiezas a unir las piezas del rompecabezas de tu realidad, dices, ok, el camino crístico, que ahora en lo holístico te lo venden como convertirte en Jesús de Nazaret, en el cual tu corazón, tu humildad, todo lo bueno, lo santo, lo políticamente correcto, lo religiosamente correcto, todo eso es lo que te va a hacer convertirte en un ser cristal, en un ser puro, en un ser divino. Híjole. El camino crístico, que Cristo realmente significa ungido, el Cristo es el ungido, pero el ungido no es aquel que fue elegido por algo externo. El ungido o la raíz de esta información es cuando tú te eliges por sobre todas las cosas. Cuando tú te pones en primer lugar, cuando amas a tu prójimo como te amas a ti. Pero todo el mundo anda queriendo amar al prójimo, ¿no? Poniendo la otra mejilla, porque la humildad, porque esto. Y cuando no es eso. ¿Cuál es el camino del ungido? El camino del ungido es saber, ¿yo quién soy? ¿Yo qué creo? ¿Yo a qué vine?
Yo que experimento, yo, ¿en dónde estoy yo? Mi yo centro de esta realidad 3D, que se une a la realidad de otras dimensiones de conciencia, que las otras dimensiones de conciencia están polarizadas también, porque en todas hay el contraste, sin el contraste no hay la experiencia. En una novena, en una onceava dimensión que no se terminan de poner de acuerdo en dónde está la conciencia de la divinidad, hay polaridad. La polaridad de la divinidad es lo que entendemos como el enemigo, Satanás, la parte oscura. Pero el camino del Cristo, el camino del ungido, es aquel que se elige de forma constante y de forma consciente para que su experiencia, su andar, su vida vaya en función de ese paralelismo que hay entre esta tercera dimensión y las otras dimensiones de conciencia, en donde tú te elevas para poder ir jalando toda esa frecuencia, toda esa luz, toda esa magia, toda esa creación, y la manifiestas en esta experiencia, para que te liberes. ¿Pero te liberas de qué? De los paradigmas externos, de las creaciones externas, pero eso no significa que al liberarte pasas por encima de los demás o creas por encima de los demás, sino que comprendes que tu creación afecta a la creación de otros, entonces te unificas con esas creaciones y entonces eres consciente de que las decisiones que tomas las tomas en función de tu creación para beneficiar a la creación de los demás. Te compartes y los demás hacen lo mismo y entonces se crean otro tipo de energías, otro tipo de realidades que van haciendo que la experiencia esté más inclinada hacia la divinidad que más inclinada hacia la densidad. Entonces, si podemos ver la realidad en esta todo panorama, que yo creo que ninguno podría hablar de cómo se ve todo el mundo, porque pocos son los que realmente lo han recorrido, podríamos darnos cuenta que no estamos ni cerquita del camino crístico, ni cerquita. Porque como ya convirtieron eso en un dogma, en donde te tienes que volver perfecto, te tienes que volver neutro, no criticar, no juzgar, amar a todos por sobre todas las cosas, abrazar a la humanidad, tratar a todos como si fuéramos o retrasados mentales o niños recién nacidos. Que yo creo que la mayoría de los adultos que estamos creando en esta realidad no somos ni retrasados mentales, ¿no? Y discúlpenme si utilizo esta palabra, soy de los 90s, entonces a mí etiquetas como gordo, gorda, feo, flaco, me dan igual. Lo siento. No es así. El camino crístico es el camino del ungido, el que se reconoce. ¿Cómo se comporta el hijo de un Dios? Y lo pongo entre comillas. O el hijo de un rey, o el hijo de un soberano, ¿no? Como un príncipe caprichoso o como un rey que se trabaja en sus virtudes, en su honestidad, en su ética, que todos vamos saliendo de una situación en la cual nos hemos tenido que venir puliendo y reconociendo, ¿no? O sea, hay que estar como en contacto con lo que realmente significan y representan las palabras para no caer en los dogmas. Entonces, a lo que les quería compartir justamente de esto que he estado investigando, del camino crístico, de las enseñanzas de Jesús que no fueron de él, que eso también es otra dogmatización total. O sea, Jesús no se las vino y se las supo todas. Jesús era un iniciado como otros muchos que estaban en la época. Y la época de Jesús no es la época de hace unos ayeres para acá, de cuando se fundó la religión católica cristiana o en un inicio era judeocristiana, ¿sí? Sino Jesús es más de la época de la quema de la quema de libros de Alejandría. Es más pegadito a esas épocas de que todavía se compartían conocimientos místicos y esotéricos con las escuelas místicas y esotéricas de Egipto, en donde se empezaban a ramificar y se empezaban a hacer sectas
de lo que originalmente eran los judíos. Entonces Jesús pertenecía a una secta judía que no estaba pegada a la secta, a los judíos abrámicos, que son los que se conservan hasta hoy en día. Los judíos hoy, los judíos que están bien arraigados en sus creencias, son los judíos de Abraham, ¿sí? Los que consideran a Jehová su Dios y tienen todos estos dogmas del Antiguo Testamento, pero Jesús era más pegadito hacia las sectas esotéricas. Las sectas esotéricas de esa época eran los esenios, eran los fariseos, ahorita se me olvidó el nombre de la otra, pero eran otros grupos que estaban separados del dogma religioso de los judíos. Y el Cristo que nos traen hoy por hoy en toda esta comunidad holística es el Cristo judío. De hecho, está muy dogmatizado a creencias de esa línea. Lo que rescataron de información y lo que rescataron y acomodaron y ahí manifestaron en lo que entendemos y conocemos como el Nuevo Testamento son acomodos de oídas de 100 años, 200 años después de la muerte de Jesús. De la muerte, entre comillas, porque tanto Jesús como que era, lo podemos tener como la referencia de un movimiento político y religioso, ¿sí? Fue una persecución no de él. Siempre fíjense, desde muy chica, yo entendía que la persecución no era a él, era a las creencias que lo envolvían. Y últimamente que me puse a abrir registros y me puse a jalarle el hilito a mi apellido, que es en donde está mucha de la información que yo quiero compartirles y rescatar y que no se vaya al olvido, es el tema de que este movimiento crístico no tenía nada que ver con un Jesús, porque eran muchos pensadores y eran muchos maestros y eran inclusive muchos rabinos que se habían segmentado de todo este tema de los judíos abrámicos y que estaban rescatando mucha de la información que estaba perdida. Y luego se vino la quema de Alejandría, de la gran biblioteca de Alejandría, que la biblioteca de Alejandría guardaba infinidad de conocimientos si ahorita estamos en el 2024 y estamos hablando de que hay cosas que están desde hace 20,000 años guardadas o que estuvieron ocultas. Entonces, esta información de la quema de los libros de Alejandría, que muchos de los ¿cómo se llaman? De los libros no canónicos que se encontraron en el Mar Muerto, en el aquí y el allá, fueron ocultos y se fueron pasando de voz en voz, porque esa quema de libros fue uno de los reseteos que tuvo gran parte de la humanidad en esa época. Entonces, esta persecución no era a un individuo, era a todo un movimiento. Y de hecho, pronto les voy a compartir, pero lo estoy tratando de armar lo más cronológicamente posible, porque ya sabemos que hay muchas teorías que dicen que Jesús no existió, que Jesús es un invento. Sí, Jesús es un invento de la historia católica judeocristiana. Sí, de hecho, mucho de lo que Jesús es pertenece a la información de Josefo, no sé qué, ahorita no me acuerdo el nombre, todo lo tengo apuntado, pero ese Josefo, muchas de sus persecuciones y de sus matanzas y las metió metafóricamente en el Nuevo Testamento. Realmente el único iniciado de Jesús que quedó, que se le pudo conservar ahí medio su historia, es Juan. Los demás, pues ni siquiera hablaban de él de oídas, ¿sí? Pero a lo que voy con esto es que todo este movimiento es lo que estamos viviendo un poco ahora, pero hace un poquito más de 2000 años atrás. Mil y cachito, porque hay ahí un desfase de 300 años que se movieron, que se manipularon.
Pero el punto es que lo que estamos viviendo hoy es una repetición de muchas veces, incluyendo la Edad Media, las cruzadas, los vikingos. Es una repetición de un bucle de mucha información que ha tratado de salir a la luz para poder como elevar la densidad, poder ahora sí que dar este salto cuántico, el brinco, el que como humanidad nos cambiemos el chip y ya estemos creando desde otra conciencia, pero siempre se ha venido truncada, 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 porque obviamente hay grupos que no les interesa que eso suceda, ¿no? Que no necesariamente son los masones o los Illuminati, así como hay Illuminati dentro de las logias, hay muchos que están bien tocados de la cabeza, como los hay en la iglesia, ¿no? Entonces, es ser conscientes que esta información siempre ha buscado salir a la luz, pero siempre ha habido persecución, siempre ha habido un no. Ver cómo le echan tierra encima, ver cómo lo tapan, ver cómo lo generan distorsión, lo manipulan, ahora como le dicen, lo intervienen, ¿no? Con tecnología, con estas entidades que no son entidades, ¿no? Son al final descendientes de grupos extraterrestres regresivos, pues buscan el que no se revelen cierta información de la forma que deberían, porque pierden el poder, el poder hacer, el poder generar desde sus manipulaciones sus creaciones, ¿no? Entonces siempre lo distorsionan todo. De igual forma pasó con esa historia, que es la que yo vengo investigando, porque a lo que les quiero compartir es que ese segmento de ¿cómo se le llama? De grupos. Ay, que aquí no quiero abrir la boca de más. Esto es chisme espiritual, no está confirmado. Me voy a ver como la Pati Chapoy. Ay, algo pasó. No, que no se acabe. Gracias. No queremos que se acabe. Es que siempre ha habido grupos o sectas, no sé si se va a cortar, me dio una información aquí que espero que no. Estos grupos o sectas siempre se han salido de los dogmas, ¿sí? Esto del ocultismo y del esoterismo y todo siempre ha existido. Lo que pasa es que antes convivían más ciertas corrientes filosóficas y esotéricas, convivían más sin estar tan en contra. Ahora todos están como tratando de jalar su montón. Igualito que aquí como en TikTok, así de que no, estos son mis seguidores. Ah, sí le puse. Entonces, bueno, a lo que voy es que estas sectas se reunían en un lugar que colindaba con la parte de Egipto, la parte de donde estaba Jerusalén y todos estos rollos, y se hacían reuniones así ocultas al ojo público para ver cómo podían hacer para retomar el poder ser, ¿no? El que al final del día la intención siempre de los grupos místicos, de los esotéricos, de los grupos iluminados, es poder liberar al humano de los dogmas y de las creaciones, que no tienen nada que ver con no tener orden, que digamos que estos narcisistas, que son los que siempre han creado las religiones, el esto y el otro, se empezaron a posicionar en puestos de poder para dominar, que no es lo mismo tener un puesto de poder para dirigir, orientar, guiar, transformar, ayudar, apoyar, hacer crecer. Y lo vemos en nuestra realidad actual. Desde entonces han venido escalando a nivel político y religioso y educativo y esto y el otro para dominar, que es la tan famosa pirámide, ¿no? Entonces, el punto es que desde entonces estas pequeñas rebeliones
se han venido manifestando en función de no permitir que los que tienen en su poder el conocimiento, en su poder las verdades, en su poder la información, la utilicen para tratar de dominar a la humanidad. Entonces este movimiento desde entonces, desde esos ayeres, se manifestaba. Desde esos ayeres andamos tratando de lograr que una masa crítica humana logre su liberación mental, emocional, física, pero no del planeta, que volvemos a lo mismo con esta luz fundida. No venimos a liberarnos del planeta, no venimos a liberarnos de la realidad 3D, no venimos a liberarnos de la experiencia o la polaridad. La liberación es individual y personal a través de tu conciencia para tener un viaje en el cual te la pases lo mejor posible dentro de lo que vienes tú a hacer hacia afuera y a tener, que es crear, ¿no? Entonces, ¿qué más les iba a contar? Bueno, entonces, desde entonces... Dicen que estás loca, Marta. Pues sí, tú y yo estamos locos. Todos estamos locos. Entonces, el punto es que... de que lo que les venía investigando es hacia dónde llevan siempre la información, ¿no? Hacia dónde la van convirtiendo en un castigo, en un dogma, en un atraparte, en una manipulación, en un contrato, que para mí ya ese tema del contrato no es como tal un contrato, sino más bien unos términos y condiciones, que es diferente. Cuando entiendes los términos y condiciones de tu experiencia, ya no es como tal un contrato judicial, sino más bien un tema de honor y causa, ¿no? Entonces, si se fijan, todo va tomando otra frecuencia, otra estructura, otra forma de pensar, de sentir, de ver las cosas, de comprenderlas, de integrarlas, de engrandecerlas, de bendecirlas, ¿no? Y dejas de estar en modo víctima, en donde todo lo externo es lo que te está juzgando, castigando, manipulando, jalando, llevando al infierno. Y ahí es en donde de alguna otra manera nos podemos permitir darnos cuenta que lo que decíamos al principio de este video, el espíritu es, el alma es, el ego es, la vida es, la realidad es, el planeta es, las dimensiones son, y no son o blancas o negras, o buenas o malas, o negativas o positivas, o luz u obscuridad. Porque algo que me ha venido quedando bien claro en los últimos meses, que es algo que no aprendí ayer, ¿verdad? Pero lo vengo rumiando y rumiando, pues es esa parte tan divina de poder ver a Dios y al diablo jugando ajedrez. Porque pues es lo que somos. La luz y la sombra, la oscuridad, la densidad, para salir justamente de esa densidad, ¿no? O sea, salir de niveles bajos de conciencia, salir del sufrimiento, salir de la victimización, salir de la inconsciencia, salir de la falta de responsabilidad, de la falta de compromiso, y pues mucho de mi comunicación es un llamado a dejar de darle o entregarle el poder a estos falsos profetas. Yo no me considero como tal una profeta, considero que lo que sé lo comparto desde mucho entendimiento y desde mucha experiencia, y busco que sea que tenga fundamentos, que tenga congruencia, que tenga pautas tangibles dentro de lo oculto, dentro de lo místico, dentro de lo
no perceptible tenga su grado de existencia, de racionalidad, de lógica, de congruencia, porque si no, si mente, cuerpo y alma no están en esa sintonía, entonces lo que se está transmitiendo no está en orden, y si no está en orden, no está en divinidad. Y ahí es en donde entra para mí la gran importancia. Dejen ustedes de ir en contra de algo, sino de poder educarnos y comprender a quién y por qué estamos escuchando un mensaje de otra persona que está del otro lado, del tema que sea. Estos temas son de los más controversiales porque pues no son tangibles al 100, ¿no? Pero del tema que sea, ¿no? Yo ni le creo a un coach que pueda tener todos los títulos en su pared, como no le creo tampoco del todo a un coach que pueda no tener títulos, pero sí experiencia. Yo siento que el entendimiento del camino del medio, del camino de la integración, es lo que tiene valor, lo que tiene razón de ser, de existir, ¿no? Pero a una persona o a un ser humano que hoy dice blanco y mañana dice negro, aguas, porque entonces no se conoce, no se entiende, no se escucha, no se ve y solo se está sosteniendo de su propia falsedad, de su propia inconsciencia, de su propia ahora sí que incongruencia, ¿no? Cuando aviento mis pedradas al aire para escupirle al del frente por sus errores, es porque de alguna manera yo ya los mastiqué en mí. Yo ya los vi en mí, yo ya los observé en mí y yo ya me di cuenta que allá afuera hay muchas cosas que requiero seguir puliendo en mí para poder seguir siendo partícipe de un movimiento, porque si yo ya me estoy exponiendo públicamente, si yo ya estoy hablando de temas en los que siento que domino o que tengo algo que aportar o que tengo algo que mostrar y en su facilidad tratar de enseñar, por decirlo así, ¿no? Desde mi conciencia, desde mi experiencia, desde mi conocimiento, es porque me estoy atreviendo, en primer lugar, a juzgarme a mí, a ser responsable conmigo, a no andar de, ay, adivinen qué, me equivoqué, estaba canalizando al diablo, sí, perdónenme. Eso se me hace como, a ver, no, niña chiquita o niño chiquito, lárguese a resolver sus temas personales y tenga los suficientes, así como tuvo los suficientes ovarios para venir a hablar pendejadas, vaya, trabájese y luego viene y resuelve lo que verdaderamente con integridad y con conciencia va a hablar. No se justifique, ¿no? Porque entonces, ¿en dónde está realmente tu crecimiento personal? ¿Y en dónde está realmente el que tú estás identificándote como una persona capaz de ponerte detrás de una pantalla a decir cosas que no sabes cómo van a afectar a los demás? Esa es la parte que a mí más me genera como conflicto interno y es desde donde vengo, de alguna manera, trabajándome, puliéndome y tratando de aterrizar mi cosmovisión y mi aprendizaje y mi experiencia y mis vidas y mi orden, porque si no, qué voy a dar? ¿Qué voy a dar? Voy a estar como llenando vacíos, que es lo que la mayoría de los que están aquí hacen. Están llenándose sus vacíos a través del reconocimiento, a través de las pantallas. Es como una fama efímera, es como aquel que no tiene talento, aquel que no tiene nada que ofrecer y a huevo se quiere reconocer como artista. Es como, no, dejemos de darle poder a esas personas. Es peligrosísimo. Verdaderamente es como cuando le aplauden al Peso Pluma, ¿no? Es como, ¿por qué? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no nos podemos querer tantito más? ¿Por qué no podemos exigir que el contenido que estemos digiriendo a través de estas pantallas
realmente aporte un valor. Es como querer seguir viendo novelas en Televisa de María Mercedes y María la del Barrio. ¿Por qué no nos podemos querer tantito y salir de ese circo? ¿Por qué le aplaudimos? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, o sea, necesitamos de verdad madurar, de verdad necesitamos crecer, de verdad necesitamos ser conscientes de lo que merecemos recibir, caray. Esa es la parte en la que yo estoy ahorita como mega enfocada. Estoy pues viendo la forma, ¿verdad? Como les digo, pues vengo estrenándome con estas plataformas que de repente me rebasaron, pero de que se puede, y de que aquí estoy, y de que no me rajo, no me rajo, y de que de aquí al infinito y más allá, así será. Sí, otros son los que se pierden, Luigi. Al pueblo pan y circo. Sí, es bien desesperante. Ay, es que por eso empecé este video, Luigi, porque lo vi en la mañana. La esencia es la buena y el alma es la mala. Por eso, yo sé que tú sabes de quién y de qué estoy hablando. Por eso empecé este video. Porque estoy harta de ver cómo en el afán de revolverse en su propia justificación de las cosas, cualquiera puede sentirse con derecho de transgiversar algo. Y de... Ay, no. Ay, no. Ya no sé. Pero bueno, así es como están las cosas. Yo quería compartirles mi pensar, mi sentir, mi avance, si se le puede decir avance, porque pues al final creo que en el conocimiento, en la conciencia, no se avanza hacia ningún lugar, simplemente se va integrando. Creo que por el contrario, fíjense que yo he estado sintiendo en estos últimos meses que he estado más enfocada en pues ahora sí en ir a agarrar ese libro que nadie agarra, ¿no? Y de preguntar por qué nadie ese libro, por qué todo el mundo está leyendo Urantia y no están leyendo los otros 25 que están de este lado, ¿no? Desde ese afán de revelar lo oculto, me he estado dando cuenta que cuando uno va adquiriendo verdad, conocimiento, conciencia, sabes que no estás avanzando. Por el contrario, es una sensación de acomodarte, de darte cuenta que no hay un camino hacia donde te tienes que dirigir, sino por el contrario es como si todo aquello que estabas buscando hacia afuera, la energía está hacia afuera, te empiezas a dar cuenta cómo la energía se empieza a integrar en ti y estás así, estás, simplemente estás, o sea, si a eso le llaman plenitud, si a eso le llaman sentido de integración, si a eso le llaman iluminación, si es eso, les puedo decir que es algo bien a gusto, bien sabroso, porque aunque hay cosas que te apasionan y hay cosas que te dan ganas de ir a sacar la espada, que ahí compartimos esas experiencias Luigi y yo de andar rompiendo cabezas, es como ni siquiera es como con el afán de tener razón sobre algo o simplemente vas y acomodas la energía en su lugar y te regresas a tu casa a seguir viendo Netflix, ¿no? O a seguir haciendo lo que estás haciendo, o a seguir cocinando, o a seguir leyendo. No estás en el enganche de esa búsqueda externa porque ya no estás llenando ningún vacío. Estás en un estado de conciencia, de humildad, de grandeza, de bienestar, de placer, de autonomía, de libertad, de expresión, de experiencia, que incluso cuando te equivocas en algo o algo que habías pensado, ya después lo ves desde otra perspectiva y te das cuenta que no era lo que creías en su totalidad y ya le puedes dar la vuelta, se siente rico, no duele el ego. Se siente rico y sabroso decir, ah, mira, claro, si esto era,
yo me estaba yendo por el dogma, me estaba yendo por la flagelación, por la culpa, y resulta que es esto. Órale, qué rico, me liberé de una carga, de un pensamiento, de una obsesión, de algo, ¿no? Y incluso cuando te apasionas con un tema, lo estás haciendo desde tu ser, desde tu esencia, ¿sí? Desde todo lo que eres sin pelear. Gracias por tu pregunta y gracias por hacerme saber que te gustó la información. Carbo 1232 234084. Con mucho gusto lo voy a descargar y lo voy a subir a YouTube. Yo creo que es lo más viable para poder ponerlo completo. ¿Sale? Y sí, con mucho gusto. Qué bonito. Y bueno, pues ya me voy. 12:22. Confirmado está. Confirmado está. Me despido de ustedes. Les agradezco me hayan acompañado. Voy a tratar de hacer lives más seguido. Me encantaría que para poder compartirles desde lo que de alguna u otra forma les gustaría saber, me escriban, me hablen de algún tema en particular. Si no lo sé, lo investigo. Entonces, si hay algo que no lo sé, lo investigo y con gusto se los traigo a la mesa. A los que estamos en el grupo de Pienso y Luego Existo, de verdad gracias por su apoyo. Tenemos más de un año ahí acompañándonos y todo esto que comparto va mucho en función también de aquello que juntos hemos logrado aterrizar y comprender. Así es que en este camino de la maestría del ser, vamos y venimos, somos alumnos y maestros y honestamente, sin que suene a cliché, ni que suene a final de concierto, nada de esto sería posible si no fuera porque en el camino vamos. Así es que juntos somos. Vamos creando nuestro propio egregor de rebeldía, rebelión del Distrito 13, que el otro día estaba viendo los Juegos del Hambre. Ay, lo vi desde otra perspectiva y dije, ay, qué chingada película, está bien buena. Entonces, desde el Distrito 13, cabalístico, les mando un abrazo y les agradezco de corazón se hayan conectado. Y pues aquí andaremos, ya ahora sí sin el pretexto de no tengo tiempo, me voy a andar conectando más para darle salida a toda esta energía leonina que necesita expresarle todo lo místico que trae mi Escorpio y mi Piscis y mi Cáncer a su mesa, ¿eh? Les mando un abrazo, love you, love you. Los veo, yo los veo. Véanse ustedes porque yo los veo. Yo sé que existen y que su vida es mágica y grandísima y honorable. Elíjanse. Ahora sí que, únjanse. Feliz presente a todos. Gracias.